Entonces, si tenemos un cutoff bien bajo, en la mayoría de datos van a estar por encima del cutoff. La mayoría de datos van a estar por encima del cutoff. La mayoría de los datos van a ser ceros. Entonces van a haber muy pocos unos. Entonces, vamos a tener muy pocos unos al momento de calcular si el cutoff es tan bajo, van a haber tan pocos unos que nuestro variograma va a salir casi todo puro cero. Va a salir mal definido. Lo mismo cuando estamos al otro extremo. Si tenemos un cutoff bien alto, la mayoría de nuestros valores van a estar por debajo del cutoff, la mayoría de nuestros valores van a ser 1. Tienen que usar que 1. Entonces, ¿qué pasa? 1 menos 1, 0. Puro 0, casi todo en nuestro variograma va a salir pegado acá. Ese es uno de los problemas de MIK. Es por eso que se usa el variograma de la mediana. Porque en los variogramas de los extremos, los variogramas salen cualquier cosa. Casi todos en el variograma de un cutoff bajo, casi todos los valores son ceros, entonces el variograma es 0. En los valores muy altos, casi todos los valores son unos, igual el variograma sale 0, porque 1 menos 1 es 0. ¿No? El valor, el SIL del variograma de indicadores está definido por la varianza del indicador. La varianza del indicador es la proporción del indicador por 1 menos la proporción del indicador. Si la proporción del indicador es muy alta, este valor de aquí es casi cercano a 0, entonces la varianza del indicador es casi 0. Y todo lo contrario, si la proporción es muy baja, este valor es cercano a 0, el producto es cercano a 0. ¿No? Es lo que vimos el otro día. La varianza de los indicadores. Entonces la varianza, esto depende del valor del indicador, que va de 0 a 1. Cuando es 0, ese valor es 0. Cuando es 1, el valor es 0 y tiene una curva así. La varianza aumenta. Y es más alta en el punto 5, que es un valor de 0.25. ¿No? Porque es 0.5 por 0.5 es 0.25. Entonces, la varianza más alta, es decir, el SIL más alto, como recuerden, el SIL es igual a la varianza, el SIL más alto va a ser a 0.25, un valor de 0.25 que es a la mediana, y a ambos lados va a disminuir. ¿No? Y en el extremo, cuando estamos a cutoffs muy bajos o muy altos, el SIL va a ser muy pequeño. Es por eso que se escoge la mediana para hacer porque la mediana, ¿qué significa? Es mitad-mitad. Tienes 50% de unos y 50% de ceros. ¿No? Ahí en la mayoría de tus pares es gran probabilidad de que uno sea un 1 y el otro 0 o viceversa, entonces vas a obtener valores, te va a salir un variograma bien definido. En cambio, para menores valores, ya sea mayores o menores que la mediana, el variograma ya no va a salir tan definido, y para valores extremos, ya sea extremos bajos o extremos altos, el variograma te sale pobremente definido. ¿No? Este es uno de los problemas con la variografía de indicadores, ¿no? Especialmente en lo concerniente a indicator kriging. Por eso es que es tan popular esta metodología de la varianza usando la mediana, la varianza de la mediana, que incluso tiene un nombre, se llama Median Indicator Kriging, porque eso indica que estás usando median, la mediana en inglés, Median Indicator Kriging. Okay. Eso, cuando hablan de Median Indicator Kriging, quiere decir que es Indicator Kriging con un montón de cutoffs, pero usando el variograma de la mediana. ¿No? ¿Y por qué usan el variograma de la mediana? Porque es el variograma de los indicadores que están mejor definidos. No es tanto solo por comodidad que usan esto, sino porque es el mejor definido. En los extremos está tan pobre definido que en vez de ayudar, perjudica, porque todo, tal como les he dicho anteriormente, todo el kriging depende del modelo del variograma. Si el modelo del variograma es pobre, el resultado del kriging es pobre, ¿no? La varianza de estimación es pobre, los pesos están pobremente definidos,
porque todo depende del modelo del variograma. Entonces, si el modelo del variograma no es bueno, los resultados no van a ser buenos. Entonces, están sacrificando un poco el hecho de la pérdida, de que no vas a tener la misma continuidad, o mejor dicho, estás asumiendo la misma continuidad en todos tus casos cutoffs, estás perdiendo un poco de información por el hecho de tener una mejor definición del modelo. Entonces, una de las ventajas, aquí tú puedes usar correlograma también en este caso, eso te ayuda. Cuando usas el correlograma siempre lo estandariza, ¿no? Divide el SIL por la varianza respectiva, entonces siempre va a salir a un SIL de 1, entonces es más fácil de comparar, ¿no? Esa es la ventaja de usar el correlograma, ¿no? Porque otra de las cosas de Multiple Indicator Kriging es que, como ustedes pueden ver aquí, el SIL es distinto, el SIL varía de acuerdo al indicador, ¿no? Entonces, si no usan correlogramas, si usan un variograma tradicional propiamente dicho, los SILs de los distintos indicadores van a ser distintos. El SIL más alto va a ser a 0.25, pero a menores, no, por decir, a este cutoff, el SIL va a estar a 0.2, por decir, a este cutoff va a estar a 0.1, ese va a ser el SIL. O sea, van a tener distintos SILs a distintos variogramas, a distintos indicadores, cutoffs, ¿no? Pero si usan el correlograma lo estandariza, entonces todos sus variogramas van a tener el mismo SIL. ¿No? Va a ser más fácil de comparar, más fácil de ver la variación con respecto a la distancia, H es más fácil de ver, ¿no? Esa es la ventaja de usar el correlograma. Está claro este asunto del variograma de indicadores, ¿no? Lo crítico es entender esto, ¿no? Que el variograma de indicadores lo único que va a medir es la proporción de datos que son diferentes del resto, que son diferentes entre sí, ¿no? Si la mayoría de tus datos son iguales, la mayoría de tus datos tienen el mismo cutoff, muy pocos pares van a entrar, entonces el variograma promedio va a salir bien bajo, no va a estar bien definido. Y eso es lo mismo para valores muy altos o muy bajos. Los valores extremos siempre ese valor va a salir mal definido, ¿no? Y sale mejor definido en la mediana, porque es donde tienes una gran cantidad de unos y ceros, entonces vas a usar una gran cantidad de pares, porque aquí prácticamente este valor va a estar eliminando, no va a tomar en cuenta los valores en los cuales los pares son iguales, ¿no? O 1 y 1 o 0 y 0 no los va a tomar en cuenta. Entonces, en vez de usar el 100% de los datos, ¿no? Por decir, en Median Indicator Kriging, que tiene 50 y 50, es solo el 50% de los datos que estás usando. Porque aún en el Median Indicator Kriging tienes una gran probabilidad de que sean iguales, solo vas a usar cuando sean diferentes, ¿no? Que es el 50% de las veces, ¿no? Mientras menor o mayor sea el cutoff, hay más probabilidad de que tus pares sean iguales, no los vas a usar, solo vas a usarlos para el cálculo, los pares en los cuales los valores sean distintos. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de unos variogramas de indicadores a distintos cutoffs, ¿no? Aquí está punto 2, punto 6, están ordenados aumentando, ¿no? Aquí abajo cutoff está más o menos definido, luego va subiendo, está más o menos bien definido, y luego a medida que sube el cutoff, aquí está 3.5, ven como ya casi ni se ve, no tiene forma, ¿no? Y a cutoffs bien altos, ahí está la raya, ni se ve, ¿no? Ya pierde definición, ¿no? Ese es el problema con
indicator kriging, ¿no? Y especialmente a cutoffs muy altos, de repente hay muy pocas muestras, solo unas cuantas muestras que van a ser ceros, el resto va a ser unos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? En cambio tú, para el primer cutoff no necesariamente escoges un cutoff extremo abajo, ¿no? Pues, ¿no? Si es así, tú puedes escoger un cutoff acá, de tal forma que agarres una buena cantidad ya de ceros y unos, ¿no? Entonces por eso que ha salido más o menos bien definido el primer variograma. Pero el problema es, tú quieres definir bien a altas leyes. Entonces el problema de tratar de definir muy bien acá es que vas a tener pocas muestras en este extremo. Entonces la mayoría de tus valores van a ser unos. Entonces el variograma va a salir pobremente definido, ¿no? Ese es el problema. Sale mejor definido más o menos hacia el medio de la población, ¿no? Y hacia los extremos la calidad disminuye, ¿no? Porque en general tú no estás interesado en este extremo, tú no agarras un variograma tan al extremo de los valores bajos, ¿no? Por eso es que si hubieran hecho así, si hubiéramos visto algo similar a esto, este lado, ¿no? Pero como generalmente ese lado no interesa y nuestras poblaciones son no, tienes un pico así, entonces basta con que agarres un valor ligeramente acá y ya tienes una buena cantidad de valores distintos menores de ese cutoff. Entonces ya puedes definir más o menos el variograma a valores bajos. El problema principal, aunque aquí también se ve, pero en general el problema más grave es en los valores altos. Y el problema es que los valores altos, precisamente, una de las razones por las cuales se usa Multiple Indicator Kriging, ¿no? Es la ventaja que te permite definir bien, o sea, teóricamente te permite definir bien la distribución de valores en los valores extremos, es que hace atractivo Multiple Indicator Kriging. Pero el variograma en sí no lo puedes usar muy bien porque esos valores extremos no te sale bien definido porque hay pocas muestras para definir bien. O sea, en general tienes todas las muestras, ¿no? O sea, una de las cosas que hay que entender cuando usamos Multiple Indicator Kriging es que nosotros usamos el mismo número de muestras para cada cutoff. Lo que varía es la proporción de unos y ceros en cada cutoff. Pero son la misma cantidad de muestras. No es que si tenemos 600 muestras, tenemos 10 cutoffs, van a ser 60 muestras en cada cutoff. No, no es cierto. Estamos trabajando con las 600 muestras en cada cutoff. Lo que va a variar es la proporción de unos y ceros en cada cutoff. Pero vamos a estar usando las 600 muestras en todos. Cuando estamos interpolando, ahí no hay mayor problema. El problema es para el cálculo del variograma en sí. El cálculo del variograma ahí es donde importa solo los valores que son distintos, ¿no? Si estás en valores bajos, los que importan son la cantidad de unos que tienes, porque en los valores bajos es mayormente ceros, porque la mayoría de los valores van a estar por encima del cutoff, ¿no? Solo unos cuantos van a estar por debajo del cutoff. Y para valores altos es lo inverso, ¿no? La mayoría de tus valores van a ser 1, vas a tener pocos ceros. Entonces tu proporción de ceros es lo que va a definir este variograma. Entonces es por eso que hay a veces se vuelve un poco complicado manejar Multiple Indicator Kriging, por eso que mucha gente prefiere simplemente, si van a hacer Multiple Indicator Kriging, simplemente usar Median Indicator Kriging. ¿Está claro esto, el significado del variograma de indicadores? ¿Por qué sale así? ¿Por qué hay estos problemas? ¿Está claro eso? Porque esto es crítico, ¿no? Para entender qué está pasando. ¿No? Pero, por ejemplo, este es un caso, ¿no?, en que han usado 3, 6, 9, 12 indicadores, ¿no? Para criar este caso, ¿no? Entonces, así tendrían que hacer, ¿no? Y lo tienen que hacer, bueno, en este caso está en cada uno de estos en 3 direcciones nomás, pero nosotros haríamos para cada uno de estos en 37 direcciones, ¿no? O 70 y tantas direcciones, ¿no? Entonces, es una chambaza, ¿no? Pero puede valer la pena, ¿no?
uno de los criterios que tenemos que tener cuando estamos modelando el variograma de indicadores, especialmente de indicadores múltiples, es que los indicadores adyacentes están relacionados entre sí, ¿no? Es curva de frecuencias acumuladas, ¿no? Este en cierta manera está relacionado con este está en cierta manera relacionado con este. Entonces, los parámetros del variograma, ¿no? La anisotropía, los CIRS, los rangos, van a cambiar, pero no deben cambiar el tipo de modelo, ¿no? Esférico, exponencial. Deben de cambiar de modelo de cutoff en cutoff, pero no deben cambiar significativamente. Ustedes ven que es más o menos gradacional, ¿no? Están cambiando poco a poco. Aquí ven que este es más alto, luego va disminuyendo, este está un poquito, el signo un poquito más alto, un poco más bajo, va bajando, ¿no? Ven, es gradacional, ¿no? Debe ser algo gradacional, no deben de tener cambios bruscos. No sé, cambios bruscos es que algo está mal, ¿no? Cuando los modelen también, ¿no? El cambio en los rangos, el cambio en el tipo de modelo, no todos necesariamente tienen que tener el mismo modelo, ¿no? Uno puede tener esférico, el otro exponencial, pero el cambio debe ser gradacional, ¿no? De repente es esférico, luego aquí comienza a aparecer exponencial, sigue con exponencial, luego vuelve a aparecer esférico, algo gradacional. Variograma de cutoffs adyacentes deben ser relativamente parecidos. Si no se parecen es que algo está mal, ¿no? O de repente los cutoffs que has escogido no son correctos, ¿no? De repente uno te has saltado mucho, en vez de ir de 1.8 a 2.5, 3.5, te has saltado de 1.8 a 3.5, ¿no? Es por eso que ya no son gradacionales. Entonces tienes que ver, de repente entre este y este tienes 20% de la población, ¿no? La idea es que no tengas unos cambios tan bruscos. Si son 10 indicadores, no más de 10-12% de la población en cada uno de los indicadores, ¿no? Quizás algunos un poco más, especialmente a bajos indicadores, pero el resto por ahí, ¿no? Si tienes uno que tiene más de 20-25%, es que ya mejor esa población divídelo con un indicador más, ¿no? Entonces, ese tipo de saltos pueden ser indicativos de eso, ¿no? De que tus indicadores no están correctamente escogidos, los cutoffs de los indicadores, ¿no? Entonces, eso es uno de los chequeos que debes hacer, ¿no? Que los parámetros deben de ser relativamente, ir cambiando gradacionalmente. Van a cambiar, no van a ser los mismos. Si son los mismos, también hay algo raro ahí, ¿no? Pero deben cambiar gradacionalmente en indicadores adyacentes. Luego, una vez que ya se ha definido, ¿no?, los cutoffs, todo el EDA de los cutoffs, la variografía, ¿no?, ya tienes tus dominios también, eso lo has hecho antes del EDA y todo, ya tienes todo seteado, ya puedes hacer el criado de los indicadores. El criado sigue prácticamente los mismos parámetros, las mismas formas que para Ordinary Kriging, ¿no? Escoges un elipsoide de búsqueda, escoges un mínimo número, un número máximo de muestras, número de muestras por taladro, todo exactamente lo mismo que para Ordinary Kriging, ¿no? Escoges una orientación preferencial para tu elipsoide de búsqueda, todo exactamente lo mismo. Por ejemplo, en cuanto a indicadores de Kriging, por ejemplo, para arsénico. En el modelo arsénico lo que se hace, el LK no se usa para el arsénico, se usa para un indicador de arsénico, para el indicador del 85 ppm de arsénico. Entonces ahí estamos haciendo indicator Kriging usando LK, ¿no? Entonces, claro que es indicator Kriging simple, es un solo cutoff, pero es igual, no estamos usando indicator Kriging usando LK. Entonces tú puedes combinar, ¿no? O sea, una vez que ya tienes definidas tus variables, tus indicadores y definidas tus variogramas, el resto del procedimiento es básicamente lo mismo que Ordinary Kriging, lo único que en vez de estar criando leyes, estás criando indicadores. Y obviamente, como estás criando indicadores, estás usando los variogramas de los indicadores. La principal diferencia en Multiple Indicator Kriging es, en vez de usar y criar una sola variable, vas a criar tantas variables como cutoffs tengas, ¿no? Es la principal diferencia.
Pero el criado de cada uno de esos cutoffs es exactamente el mismo que si estuvieras criando una ley, ¿no? Usas el mismo software, ¿no? Igual que el variograma de indicadores se calcula exactamente usando la misma fórmula, ¿no? Ustedes definen su variable de indicadores, lo meten en Sage y calculan el variograma usando el variograma de Sage. No necesitan usar un software especial para indicadores. Sage tiene la opción de que si tú quieres defines el indicador ahí mismo y lo calculas, pero ustedes pueden definir primero su indicador y calcular directamente el variograma en el indicador usando Sage sin ningún problema. Porque es la misma fórmula, no hay nada. El resultado va a ser un poco diferente de interpretar, pero el cálculo en sí es el mismo. Igual para Kriging. La fórmula para el cálculo del indicador criado es exactamente la misma fórmula que se usa para criar leyes. No hay nada diferente. Es exactamente lo mismo. Simplemente en vez de usar una variable que sea una ley, usas una variable que es un indicador y lo crías. Puedes usar ordinary Kriging, puedes usar simple Kriging, puedes usar LK. LK con simple Kriging, que fue lo que se usó, ¿no? Entonces, eso es la cosa. O sea, la principal complicación es en el momento de definir los indicadores, el variograma, pero una vez que ya tienes eso, ya el seteo, todo el resto es muy similar a un Kriging común y silvestre, ¿no? Hasta ahí estamos bien con MK, está claro, ¿no? Es más que todo es definir indicadores cuando queremos. Lo importante es saber para qué se usa y por qué se usa, qué uso le vamos a dar en general aquí en Antamina. Más que todo vamos a estar usando indicator Kriging simple, ¿no? Y es más que todo cuando queremos definir dominios en función de una probabilidad, ¿no? Ya sea para arsénico, ¿no? Un cutoff dado, o para los solubles, ¿no? O por ejemplo es por eso que también se usó en ese ayer, ¿no? que se hizo usar LK para criar las rocas, ¿no? Para criar las rocas lo que se hizo fue indicadores de las rocas y luego se hizo LK para cada una de las rocas, ¿no? Se usó LK de unos indicadores, son indicator Kriging usando LK, ¿no? Entonces uno puede combinar las distintas, o sea, Multiple Indicator Kriging no usa un software especial en el sentido de que calcula los pesos de una forma diferente de lo que lo calcula Ordinary Kriging. No, usa el variograma para calcular los pesos, exactamente la misma fórmula que vimos anteriormente. Dependiendo de qué método usas, puedes usar Ordinary Kriging, puedes usar Simple Kriging, ¿no? Para indicadores. Es simplemente que tu variable ha sido definida diferentemente. En vez de ser una ley, es un indicador. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, porque ahí ya terminamos con todo lo que es indicadores, todo lo que es teoría en general de indicadores. Entonces vamos a pasar entonces ahora a ver algunos asuntos prácticos en lo que es el Kriging propiamente dicho, ¿no? Esto en general se aplica para todo tipo de Kriging. Como han visto en general, el seteo así, Simple Kriging, Ordinary Kriging son muy semejantes. Entonces el seteo de ambos es muy semejante, ¿no? No hay mucha diferencia. Obviamente tienen que especificar si quieren Simple Kriging o Ordinary Kriging. El programa no va a detectarlo, no les va a leer la mente y saber qué quieren hacer ustedes. Y la gran diferencia entre el seteo de Ordinary Kriging y Simple Kriging es que en Simple Kriging ustedes siempre tienen que definir la media que quieren usar. Puede usar una media constante para todo el dominio, o puede ser una media localmente derivada que va a estar almacenada en el bloque. Es por eso que nosotros tenemos siempre uno de los pasos previos antes de hacer la interpolación, es un paso para asignar el Simple Kriging means a los bloques, ¿no? Porque ese es el paso, ese valor que está asignado en el bloque es la ley media que se va a usar en Simple Kriging en el paso 3, ¿no? Si es que se interpola el bloque en paso 3, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, el resto es lo mismo. La orientación de
los elipsoides de búsqueda, el número de muestras, todo el seteo, el tipo de seteo que se hace es igual, ¿no? Obviamente no necesariamente van a poner el mismo número de datos o el mismo elipsoide, pero el procedimiento en sí es similar, ¿no? Y es lo mismo, ya sea que vayan a criar una variable continua o un indicador. También el seteo es exactamente igual, ¿no? Va a depender más, la diferencia va a ser más de si es ordinary clean o es simple clean, que de si es una variable continua o es un indicador. Seteo de una variable continua o un indicador es exactamente el mismo si es que vamos a usar ordinary clean para ambos. Es exactamente el mismo. Lo único que va a variar es la variable. Igual, si vamos a usar simple clean, el seteo es exactamente igual, ya sea una variable continua o un indicador. No va a variar. En caso del indicador, ¿cuál sería la media? ¿La media del indicador? Esa es la ventaja de los indicadores. Los indicadores tú les puedes hacer un tratamiento matemático, pues la media, pues la varianza. Hemos visto ahorita la fórmula de la varianza. Puedes calcular de varianza, media, todo lo que quieras. Para simple clean de indicadores, calcular la media del indicador. Puedes calcular la media localmente derivada. Es lo que se hizo para el arsénico. Se calculó primero la media de los indicadores, se almacenó en cada bloque y luego se hizo el AKI de simple clean de indicadores, ¿no? ¿Sabes? El procedimiento es exactamente igual, sea indicador o sea variable continua. Es simplemente, o sea, ley, ¿no? Es simplemente cómo está definida la variable, que es distinto, y también la interpretación de los resultados, ¿no? El resultado de la interpolación de una ley es una ley. El resultado de la interpolación de un indicador es una probabilidad, ¿no? Según uno interpreta, el resultado es interpretado distinto, la variable es definida distinta, pero el procedimiento en sí de la interpolación es exactamente el mismo. No hay que usar un programa especial para indicadores, no es necesario. Primero vamos a ver algunos criterios en cuanto a seleccionar el modelo. ¿Qué método de interpolación queremos usar, debemos usar, especialmente cuando estamos comenzando un proyecto recién, nunca se ha interpolado, es la primera vez que se va a interpolar? ¿Qué método usamos para este proyecto, ¿no? Ahí estamos arrancándonos la cabeza. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ¿cuándo usar inverso a la distancia? Uno de los primeros casos en los cuales se debe usar inverso a la distancia es cuando no tienes un variograma bien definido, ¿no? Eso pasa a veces cuando tienes tan pocos datos que tu variograma sale tan mal que cualquier cosa es, en vez de estar forzando un ordinary Kriging, mejor hacer un inverso a la distancia nomás. Y lo bueno en esos casos es que el usar inverso a la distancia, especialmente para gente que está acostumbrada a hacer todo con ordinary Kriging, les da una sensación, están usando inverso a la distancia, quiere decir que este modelo no es tan confiable, ¿no? En cambio, si usáramos ordinary, el problema inverso ocurre también. Si usamos ordinary Kriging o algún tipo de Kriging en general, la gente piensa, como han usado Kriging aquí, quiere decir que está muy bien este modelo, es bastante confiable, ¿no? Lamentablemente esa es la psicología de la gente, ¿no? Ustedes tienen que tomar eso en cuenta. Entonces, si tienen pocos datos, tienen tan pocos datos que no pueden definir bien ¿no? Hay veces que hay depósitos en que no tienen más de 300, 400 compósitos. Tienen 300 compósitos nomás en todo el depósito, así es, ¿no? Un depósito de betas que solo tienen, a veces la beta es delgada y solo tienen un compósito por taladro. Entonces tienen 300 taladros, tienes 300 compósitos. A veces tienen solo 150 taladros, tienes 150 compósitos. Con 150 compósitos no se puede hacer un buen variograma a veces. Depende de la variable, pero a veces... Y por más que te salga un variograma más o menos modelable, no quiere decir que sea representativo,
¿no? Recuerden, ¿no? O sea, el hecho que tú puedes calcular una media de 5 valores no quiere decir que esa media sea representativa, ¿no? Igual, el hecho que puedes modelar un variograma con 100 datos no quiere decir que ese variograma sea representativo. Entonces, en esos casos que tienes pocos datos o que el variograma no sale muy bien definido, a veces es mejor hacerlo con inverso a la distancia, ¿no? Más error de repente vas a meter por forzar un variograma, tus datos, ¿no? Forzar a la mala, y en inverso a la distancia tú puedes usar anisotropía, hacer que el rango de búsqueda sea menor en el ancho de la beta, sea mayor en una dirección. Tú puedes tener más o menos una idea de cuáles son las direcciones preferenciales. De repente la ley es más continua verticalmente o más continua lateralmente. Tú puedes usar todos esos criterios para definir tus elipsoides de búsqueda. Incluso anisotropía, tú puedes forzar anisotropía. Después, eso lo vamos a ver más tarde. En inverso a la distancia, tú puedes hacer que en vez de que use distancias reales, que use distancias anisotrópicas que están definidas en función del valor del elipsoide de búsqueda. Entonces tú puedes hacer todo ese tipo de cosas en inverso a la distancia, ¿no? Entonces en esos casos, inverso a la distancia es un método apropiado, ¿no? Como tu modelo de variograma no es bueno, ¿cómo vas a minimizar la ley o minimizar la varianza de error con un variograma malo, ¿no? La minimización de la varianza depende de que tu modelo de variograma sea bueno. Si tu modelo de variograma es malo, no vas a poder minimizar bien la varianza. Entonces no tiene ningún sentido hacer ordinary clean cuando tienes un mal variograma, ¿no? Aparte, vamos a ver, una de las desventajas de inverso a la distancia es que no toma en cuenta el cambio de soporte y te puede dar un resultado del modelo de bloques que no tiene el modelo de soporte adecuado. Pero tú puedes, si tienes un variograma más o menos, puedes usar Herco para controlar y cambiando la potencia, tú puedes hacer que tu modelo de inverso a la distancia más o menos se ajuste a la curva de Herco y puedes obtener un modelo correcto, con el soporte correcto, usando inverso a la distancia. Entonces, hay formas y hay situaciones en las cuales inverso a la distancia es más apropiado que ordinary clean, ¿no? En especial, eso es preferencia personal, en especial porque yo considero que muchas veces inverso a la distancia transmite esa idea, ¿no? Si estás usando inverso a la distancia, no es un modelo tan bien definido, es un modelo, se puede decir, preliminar, recién estás comenzando en el proyecto, todavía hay pocos datos, pero de todas maneras es un proyecto que recién está comenzando, pero quieren tener una idea de cuáles son los recursos que hay. No quieren esperar a tener un montón de taladros para recién saber. Quieren saber cuántos recursos hay. Tienes que calcular los recursos. Pero si no tienes suficientes datos como para hacer un clean correcto, no vas a decir, no puedo. No. Tienes que hacer algo. Entonces, en esos casos, inverso a la distancia es la herramienta apropiada. En vez de estar tratando de forzar un clean que va a salir, de repente te va a introducir más error hacer un clean forzado con un modelo de variograma incorrecto que hacer inverso a la distancia, ¿no? Por eso en esos casos inverso a la distancia es apropiado, ¿no? En especial porque no tanto MindSci como Gencom y la mayoría de herramientas, el software de interpolación y minería te permiten tomar en cuenta anisotropía, no tú puedes usar búsqueda con octantes o cuadrantes para eliminar un poco el asunto del clustering de tus datos, ¿no? Porque a veces una de las formas, ya no le vas a, si tienes, por decir, aquí está tu bloque y tienes muchas muestras acá y unas cuantas muestras acá, inverso a la distancia lamentablemente no toma en cuenta el asunto del clustering, ¿no? Entonces, una forma de eso es usar octantes o cuadrantes, de tal forma que de aquí solo agarre 2 muestras. Entonces un poco va a disminuir el efecto de tener estos clusters. Es por eso que en general usar cuadrantes y octantes es más importante en inverso a la distancia que en clean. Lo mismo con el elipsoide de búsqueda. Uno puede usar el elipsoide de búsqueda en inverso a la distancia. En clean, tú puedes usar el elipsoide de búsqueda
una esfera para todo el tiempo. Total, el variograma va a asignar los pesos correctos en función de la orientación. En inverso de la distancia no. En inverso de la distancia es más crítico que tu elipsoide de búsqueda sea representativo de la anisotropía de tus datos, ¿no? Si la anisotropía es así, tú quieres que agarre, ¿no? Y este es tu bloque, quieres que agarres preferentemente los datos que están orientados así, ¿no? Y tú puedes hacer, ¿no? Este elipsoide tal como está definido tiene una anisotropía dada, ¿no? Por decir, el valor de y es 3 veces el valor de x, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, esto define un cociente de anisotropía. MindSight puede usar, y Jacon también, y yo supongo que los otros también, puede usar este cociente de anisotropía para calcular lo que se llaman distancias anisotrópicas, ¿no? Que, por decir, una distancia y es igual a 3 veces la distancia en x. O sea, esta distancia acá, que es 70 metros, es lo mismo que una distancia de 20 metros en x. Bueno, vamos a hacerlo 60 para que sea más fácil. 60 metros, entonces está dando preferencia acá. Está dando preferencia en la dirección de continuidad. No es perfecto, no es como en Kriging, pero está dando una mayor continuidad en la dirección de continuidad que nosotros conocemos que en la dirección perpendicular, ¿no? Y eso ese es lo que hace la opción de distancia anisotrópica en MindSight. Más tarde lo vamos a ver, y por eso que no lo usamos en Kriging, porque en Kriging esto lo está haciendo el variograma. Nunca debemos usar esa opción en Kriging. Eso se usa solo en inverso a la distancia. En inverso a la distancia ahí, esa es una de las grandes cosas que podemos hacer. De esa forma podemos hacer un inverso a la distancia anisotrópico. No solo anisotrópico en el sentido que usamos un elipsoide de búsqueda anisotrópica, sino que la distancia es anisotrópica. Le puede dar más peso en la dirección de continuidad que en la dirección de menor continuidad, ¿no? Entonces, todo eso podemos hacer con inverso a la distancia, ¿no? Entonces, inverso a la distancia, es por eso que inverso a la distancia es un método que todavía sigue existiendo. Tiene sus usos. No hay que decir, no, inverso a la distancia, eso ya no sirve, eso ya fue. No. Inverso a la distancia tiene sus usos, especialmente en casos, como les digo, preliminares, con pocos datos, o que el depósito es relativamente pequeño, por más que lo perforen, tendría que perforarlo demasiado para poder obtener un número grande de datos para obtener un buen variograma. Entonces, en esos casos, el inverso a la distancia es correcto, es adecuado, ¿no? Y ustedes pueden usar, ¿no?, el elipsoide, seleccionando un buen elipsoide de búsqueda en función de su criterio geológico, ¿no? Pueden usar la anisotropía, la distancia anisotrópica, y con eso pueden tomar un montón de cosas en cuenta que les va a salir un resultado muy, muy decente, ¿no? Sin necesidad de estar forzando un modelo de variograma que probablemente sea incorrecto, ¿no? De repente tienen tan pocas muestras que igualito les va a salir un modelo, van a tener que usar un variograma unidireccional, así que no van a poder definir bien la anisotropía. Entonces, en vez de estar matándose con eso, mejor definen la anisotropía en función de su criterio geológico. Ustedes pueden ver en sus planos, en sus secciones, más o menos qué tanta continuidad hay en las leyes, ¿no? Y más o menos qué anisotropía ven en las leyes, y con eso definir el elipsoide de búsqueda, y con eso interpola. Y al igual que les he mencionado anteriormente, al igual que hacemos con Kriging aquí en Antamina, ustedes pueden hacer inverso a la distancia en varios pasos, ¿no? Pueden hacer primero un paso para interpolar, porque todos los criterios de local anisotropy, todo eso se aplica para todos los métodos. Es algo del depósito, no es algo del método en sí. Ordinary Kriging es más apropiado cuando hay local anisotropy, pero nosotros sabemos que en todos nuestros modelos hay local anisotropy. Entonces es siempre mejor usar las muestras más cercanas posibles a nuestro bloque, porque mientras más nos alejemos, más posibilidades hay de que estemos agarrando muestras que estén fuera del dominio de estacionariedad. Entonces, es por eso que si van a hacer inverso a la distancia, es mejor también usar distintos pasos, ¿no? Pillar en lo posible con las muestras más cercanas. Si no encuentran muestras cercanas, pillar con muestras más lejanas, ¿no? Entonces, todo eso pueden hacer con inverso a la distancia, ¿no? Entonces, inverso a la distancia no es una herramienta mala, es una herramienta que
Por ejemplo, aquí en Antamina no tiene mucho sentido porque tiene bastantes datos, pero en otros casos, especialmente en casos que no tengan muchos datos, preliminar o es un depósito pequeño que nunca van a tener la cantidad suficiente de datos, entonces inverso de la distancia probablemente es la herramienta adecuada, ¿no? No necesariamente piense que CRIN siempre van a tener cosas, ¿no? Y también hay el otro aspecto, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes van a trabajar a una compañía en la cual no les gusta que usen CRIN? ¿No? ¿Qué hay? ¿No? ¿En qué compañía? Entonces, si van a usar inverso a la distancia, tienen que hacer esto, ¿no? Usar un elipsoide de búsqueda que esté orientado en función de la anisotropía, usar distancias anisotrópicas, todo el resto de criterios que hemos explicado y que vamos a explicar también después para CRIN, ¿no? Y de preferencia, y si tienen bastantes datos, hacer variografía, para que la variografía les pueda ayudar un poco también en cuanto a seleccionar los rangos de búsqueda, ese tipo de cosas. En general sí, cuando tienes bastante, especialmente cuando tienes bastante datos, siempre es mejor usar optantes, ¿no? Y eso aún en CRIN, ¿no? Por eso en OR control y para el modelo de mediano plazo se usa optantes en algunos casos, especialmente en las zonas donde estamos cercanos a los black holes, porque a veces hay tantos black holes que te causan algo similar a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, optantes se usa más en inverso a la distancia porque en inverso a la distancia no sabe cómo lidiar con el asunto de clustering de los datos. Entonces, la única forma es usar optantes, ¿no? Y usas optantes y limitas el número de muestras por optante para que no tengas mucho. Pero, otra forma de limitar es usando elipsoides de búsqueda relativamente pequeños al comienzo, ¿no? Para si sabes que tienes un montón de datos, ¿para qué usar un elipsoide de búsqueda grande? Primero comienzas con pequeños y con esos pequeños encuentras suficientes muestras, suficiente para interpolar, ¿no? ¿Para qué buscar más? Solo usas más grandes de los cuales no hay suficientes datos. Entonces, ahí minimizas un poco el efecto del clustering. Entonces, está claro lo inverso a la distancia, ¿no? Que es un método práctico y que a veces van a tener que usar, quieran o no. Los datos son más o menos estacionarios, ¿no? Cuando es prácticamente una estacionalidad pura, cuando tienes los datos que varían aproximadamente alrededor de la media, ¿no? Con un CV bajo, no hay mucho efecto de outliers, y la mayoría de los datos están distribuidos muy cercano a la media. Eso, por ejemplo, acá en Antamina se da en la densidad. La densidad, si ustedes miran, los histogramas de densidad son casi siempre así, ¿no? Tienen un mínimo de 2, un máximo de 5, tienen una media alrededor de 3 y los valores están muy pegados a la media, ¿no? La discrepancia en el valor de la media es muy pequeña en comparación del valor total de datos, ¿no? Es por eso que nosotros para densidad usamos Simple Kriging para los 3 pasos. Es el único caso en que usamos Simple Kriging para todos los pasos. ¿Por qué? Porque se cumplen precisamente las condiciones ideales para Simple Kriging, ¿no? Es más o menos homogéneo, hay pequeñas desviaciones de la densidad, pero en general no hay cambios tan grandes, especialmente hay que pensar no en función de muestras pequeñas, sino en función de bloques, ¿no? A nivel de bloques, la variación en la densidad no es tan grande, ¿no? Nosotros estamos interesados en interpolar bloques, no interpolar muestras. Mejor dicho, obtener el resultado de bloques, no el resultado de muestras, ¿no? El CV es bajo, no hay mucho efecto de outliers, porque el valor máximo es 5, todos los valores mayores de 5 los chifamos, ¿no? ¿No? Entonces, no hay efecto de outliers, se puede decir que es una población estacionaria en general, y por eso es que usamos Simple Kriging. ¿Cómo nos aseguramos que la media está bien definida? Por la cantidad de datos. Y lo que se hace, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosa? En densidad,
fue investigar si había dominios con medias distintas. Y eso es lo que se hizo. Se identificó que hay ciertos tipos de roca, por ejemplo, el intrusivo. El intrusivo en la zona oscarina tiene una densidad más alta o más baja, no me acuerdo. Pero es más alta, creo, que la densidad del intrusivo general. Y entonces se tuvo que separar en dos dominios. El intrusivo de oscarina es interpolado, separado del otro intrusivo, porque las medias son distintas, ¿no? Siempre usar tu criterio, ¿no? Geológico. También había el exodiópsida, creo también, y otro, el endorrosa, el endocafé, creo también. Había varios tipos de rocas que tenían ese mismo problema, ¿no? Que había zonas espacialmente continuas con densidades distintas. Entonces, eso es siempre lo que debes usar antes de hacer algo, ¿no? Ver tus datos, ver qué puedes hacer y ver si es que realmente, en este caso, estamos usando simple kriging, estamos asumiendo estacionalidad de la media, nuestra media es igual en todos sitios o hay algún sitio donde la media es distinta. Y se descubrió que, especialmente para ciertos tipos de roca, era así, había medias distintas, y eran medias distintas en zonas espacialmente continuas. Entonces, porque siempre la media varía, ¿no? O sea, no es tanto el hecho de que varíe la media, sino que si puedes encontrar zonas con una media promedio distinto que el resto. Es lo que se identificó para distintos tipos de roca que había eso y se separó esos dominios. De esa manera se separó dominios más estacionarios entre sí. Y luego ya se interpoló la densidad, ¿no? Por separado para cada uno de esos dominios diferentes, ¿no? Pero en general los valores eran muy cercanos entre sí, tienes un CV bajísimo, en la mayoría de los casos es 0.2, 0.3 en densidad, ¿no? Son bien bajos, ¿no? No hay outliers propiamente dicho, ¿no? La diferencia entre el máximo y el mínimo es de 2 a 5, no es nada, ¿no? Y la media es, pero comparado con la media de alrededor de 3 a 2 o de 5 a 3 no es ni el 100% de diferencia. Entonces estamos hablando de valores, ¿no?, muy bajos. Ese es un caso ideal, una población estacionaria en que podemos aplicar simple kriging, y tenía más sentido ahí aplicar simple kriging, por eso se aplicó simple kriging. El otro caso es lo que hemos visto anteriormente, que es cuando tenemos en los bordes del depósito, cuando tenemos pocos datos y que si aplicamos ordinary kriging en esos sitios, pequeños outliers, o incluso no outliers propiamente dicho, sino ligeramente más altos que el background de la zona, nos va a causar discrepancias grandes en los valores. En esos casos, especialmente donde no hay muchos datos, tiene sentido forzar que los datos tiendan a la media. Y es básicamente lo que hacemos cuando usamos simple kriging en esos casos. Estamos forzando que los datos tiendan a la media. Si hay bastantes datos cercanos al bloque, pues son los valores de las muestras. Pero si las muestras están lejanas del bloque, va a tender hacia la media, ¿no? Que es lo que tiene sentido cuando no tienes mayor información, ¿no? No, en esas zonas no hay mayor información. Hay más confianza en el valor de la media que en el valor de las muestras. Especialmente porque las muestras están muy lejanas del bloque. Si las muestras estuvieran cercanas al bloque, puedes tener más confianza en las muestras. Y eso es lo que hace simple kriging. ¿Sí? Cuando estás cerca al bloque, simple kriging le da más peso a las muestras. Si estás lejos del bloque, le da más peso a la media, ¿no? Entonces, y eso es lo que tú quieres que haga en las zonas periféricas de tu depósito. Y es por eso que usamos simple kriging en las zonas periféricas en el paso 3, ¿no? Porque más confianza le tenemos a la media que a una media obtenida simplemente por 2 o 3 valores cientos de metros del bloque, ¿no? Entonces esos son más o menos los dos casos principales en los cuales tiene sentido usar simple kriging, ¿no? Estacionalidad pura o casi pura es raro, ¿no? Uno de los casos más comunes es densidad, o por decir en depósitos estratificados, ahí, ¿no? Ahí también la variabilidad de los datos es menor, ahí se puede asumir una estacionalidad, una mejor estacionalidad de los datos y se puede usar simple kriging. Pero, el otro caso es que nosotros forzamos simple kriging
porque usamos la particularidad de simple... No necesariamente es que esas zonas periféricas sea estacionaria y al centro no sea estacionario. Eso hay que entender. No es que estamos... Cuando usamos simple kriging en las zonas periféricas, no lo estamos usando porque digamos que en esas zonas periféricas es estacionario. Estamos usando simplemente, estamos aprovechando una de las particularidades de simple kriging que hace que cuando estás lejos de las muestras están lejos del bloque, le da más peso a la media, ¿no? O sea, le estamos sacando la vuelta a simple kriging, ¿no? Estamos usando el efecto de que simple kriging, cuando estás lejos de la muestra, le da más peso a la media para usarlo en esas zonas que tienen pocos datos. No hay que entender, no es que estemos diciendo, ahí en la periferia es estacionario, de adentro no es estacionario. No, no es así. Es simplemente que le estamos sacando la vuelta a simple kriging, estamos usando el efecto de simple kriging, darle más peso a la media, y que en esos casos periféricos hay más confianza en la media que en las muestras individuales, especialmente cuando están lejos de los bloques, ¿no? Entonces está claro cuando usamos simple kriging, ¿no? Son dos casos especiales particulares, y nosotros prácticamente usamos ordinary kriging para el resto del caso, que son la mayoría, ¿no? Bueno, tenemos bastante datos, ¿no? Que en una población que se puede asumir localmente estacionaria, no sabemos que hay trends, pero que localmente estacionario, a distancias no muy grandes del bloque, podemos asumir que los valores son más o menos estacionarios. Eso en general se cumple cuando tenemos un CV menor de 1, pero que hasta un CV de 1.5 no hay mayor problema, especialmente si es que usamos ya sea capping o layer restriction. Eso va a tender ya sea, si usamos capping vamos a bajar directamente el CV, y si usamos layer restriction va a ser como un control, es como si controlara el CV individualmente en cada zona. Y entonces ya sea usando capping o layer restriction, nosotros vamos a poder controlar el CV. Entonces, en general, en la mayoría de los casos, ordinary kriging es la herramienta que vamos a usar más, especialmente cuando hay suficientes datos, ¿no? Suficientes datos para definir un buen variograma, ¿no? La calidad del ordinary kriging y simple kriging va a depender de la calidad del variograma. Un mal variograma va a dar malos resultados, un buen variograma va a dar buenos resultados, ¿no? Porque ambos dependen del variograma, del modelo de variograma, para definir los pesos, ¿no? Indicator kriging generalmente se usa, como ya he explicado anteriormente, aquí estoy hablando de indicator kriging simple, con un solo cutoff, para definir zonas, ¿no? Por ejemplo, zonas con una probabilidad de estar por encima o por debajo de un cutoff. Por ejemplo, como ya he mencionado anteriormente, para el arsénico, cuando queremos definir, ¿no? En este caso, tres zonas distintas, una con probabilidad muy baja de estar por encima del cutoff, otra con una probabilidad media y otra con una probabilidad muy alta de estar por encima del cutoff. Ahí usamos indicator kriging con cutoff. O para definir probabilidades de pertenecer a una categoría dada, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver qué probabilidad hay de que un bloque esté en la zona de bornita, ¿no? Podemos definir un indicador en función de los valores de la bornita logueada y podemos hacer un trillado de ese indicador. Y podemos calcular qué probabilidad hay de que un bloque dado vaya a ser mineral de bornita o no, ¿no? Entonces, ese tipo de casos, cuando queremos definir que zonas continuas o bloques estén por encima o por debajo de un cutoff dado, o la probabilidad de que un bloque pertenezca o no a un tipo de dominio, a un tipo de material, o a un tipo de roca, o en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que les he dado, que sea material de bornita. En esos casos, indicator kriging es la herramienta adecuada. No estamos interesados en obtener una ley, estamos interesados en obtener una probabilidad
Y en especial estamos interesados en esa probabilidad para usarla para subdividir nuestro dominio, ¿no? Ese es uno de los usos más importantes. Es cuando nos damos cuenta que tenemos dominios distintos y que por A o B motivos no los podemos mapear directamente, ¿no? En arsénico, por ejemplo, es porque, o en el plomo, en general, la mezcla de altas y bajas leyes es relativamente aleatoria en el espacio, entonces es muy difícil estar haciendo dominios determinísticos, ¿no? En el caso de solubles, es porque los solubles son tan poco importantes que no vale la pena estar perdiendo el tiempo haciendo dominios determinísticos, entonces dice, el error que se comete usando indicator CRIN es suficiente para esto, para lo que queremos hacer, entonces lo hacemos con indicator CRIN, ¿no? Es la verdad, por eso que se hace indicator CRIN para los solubles, es porque no vale la pena estar perdiendo el tiempo haciendo el determinístico, ¿no? Pero para eso se usa, ¿no? Es una herramienta de la cual disponemos, la tenemos a la mano, por eso es bueno que ustedes sepan, por eso me estoy tomando el tiempo de que ustedes sepan, para que ustedes vean cuando de repente ahorita no se usa y se puede usar en algún modelo de los que están trabajando ustedes. De repente hay un caso en particular en el que en vez de hacerlo como lo están haciendo, de repente podrían usar indicator CRIN para subdividir un dominio en dos dominios más homogéneos, más estacionarios, que siempre es lo importante. Si podemos obtener dominios estacionarios espacialmente continuos, eso siempre va a ayudar en la interpolación, ¿no? Y eso puede ser en función de la litología, en función de los dominios determinísticos de ley, puede ser usando indicator CRIN, dependiendo de las circunstancias. ¿Sería recomendable usar eso cuando hay sobreimpresión de eventos? A ver el que más caro. Más que todo, por eso es algo así el caso del arsénico y el plomo, ¿no? ¿Por qué usamos indicator CRIN en eso? Porque hay esta superposición, tenemos valores de arsénico o de plomo como una especie de background en todo el depósito y tenemos vetilleo local que eleva ese valor. Como es local, se puede decir cuasi aleatorio en todo el depósito, es muy difícil definir dominios continuos. Entonces, en vez de darnos el trabajo de hacer eso, simplemente en función de los datos definimos qué probabilidad hay de que un bloque dado esté por encima o por debajo del cutoff que nosotros definimos diferencia alta de baja ley, ¿no? Entonces, obviamente, primero tienes que verificar, hacer un estudio de tus datos, ver, ¿realmente están dispersos o podemos definir dominios continuos? Una vez que ves que no se puede hacer definir dominios continuos, después tienes que hacer un EDA para definir cuál es el cutoff apropiado para separar alto de bajo, ¿no? Entonces, todo está relacionado, ¿no? Una vez que ya ves que eso es lo apropiado, vos usas indicator CRIN simplemente para separar tus dominios, ¿no? Pues de esa manera estás logrando tener dominios más homogéneos en los cuales interpolar, que siempre es el objetivo en la interpolación. Siempre debemos tratar de interpolar dentro de dominios lo más homogéneos posibles, porque mientras más homogéneo es nuestro dominio, mejor va a salir la interpolación, ¿no? En cambio, si el dominio no es homogéneo, siempre la interpolación no va a ser muy buena. No necesariamente determina zonas capeadas o zonas... No, por ejemplo, para arsénico y plomo hacemos la codificación por bloques individuales, ¿no? No tratamos de definir, puede haber un bloque alto rodeado de puros bloques bajos, es bloque por bloque, ¿no? Igual por el plomo. En cambio, con los solubles, ahí lo que nos interesaba más era definir zonas continuas, porque más que todos los solubles están en ciertas zonas asociadas cerca de la topografía y a unas fallas ahí en el lado este del depósito, también en el lado oeste, ¿no? Entonces, como se sabe, nuestro conocimiento geológico nos indica que está más o menos, más que todo en zonas continuas, es que usamos ese criterio, ¿no? Siempre, todo lo que hagamos, debemos pensarlo desde el punto de vista geológico. ¿Por qué lo hago así? Es por esto, ¿no? La mayoría de las zonas con alto contenido de solubles es en zonas continuas asociadas a lixiviación, ¿no? A veces, no, siempre lejos de las zonas continuas hay zonas aisladas, ¿no? Pero el grueso es en zonas continuas asociadas a fallas cerca de la topografía, ¿no? En cambio, en el arsénico, en el plomo,
nuestro entendimiento de la mineralización es que tenemos unos valores de background general que pueden variar entre roca y roca, pero en general son valores bajos, y que hay una superposición de eventos posteriores, más que todo controlados por vetilleo, que localmente elevan ese valor, ¿no? Entonces, esta disposición, se puede decir, aleatoria espacialmente de los valores altos, nos impide definir zonas continuas. Entonces, en vez de tratar de definir zonas continuas a la mala, es mejor definir zonas continuas bloque por bloque, que están definidas en función de los valores de los compósitos cercanos al bloque. Entonces, un poco estamos tratando de usar nuestro entendimiento del fenómeno geológico para ver qué herramienta usamos que se aproxima más a eso. Eso es siempre lo que tenemos que tener en cuenta cuando usemos una herramienta. ¿Y cuándo se usa MIK? En general, la gente que lo usa cuando es una mineralización altamente errática, con coeficientes de correlación muy altos, ¿no? Por ejemplo, teóricamente, para arsénico, plomo, habría gente que preferiría usar MIK en vez de ordinary clean como nosotros lo usamos, ¿no? Porque esos se caracterizan de este tipo, no son altamente erráticos, alto coeficiente de correlación, ¿no? En algunos dominios, si no me equivoco, el CV en arsénico era mayor de 3, creo, ¿no? Y aún con el capping, creo. No hay bastantes outliers, la continuidad es diferente a diferentes cutoffs. Eso es lo que se observa en arsénico y plomo, ¿no? Tenemos un background que es continuo por todo el depósito, ¿no? Distintas leyes para cada roca, pero igual es más o menos continuo en todo el depósito. Y luego tenemos zonas locales de alto, las leyes más altas tienen una continuidad distinta que las leyes bajas, ¿no? Entonces, es otra razón por la cual, ¿no? MIK probablemente, especialmente si viniera alguien aquí que le gusta MIK, ve arsénico o plomo y diría, ya, MIK para arsénico o plomo, porque cumple las condiciones que normalmente tiene un modelo en el cual se usa. Y en especial, si se quiere estimar la distribución de leyes dentro del bloque, ¿no? Es el coeficiente de variación, ¿no? Sí, este es el coeficiente el coeficiente del CB, este es el CB, ¿no? Ya, esto ya después lo corrijo. Ya. Entonces, es buena razón para usar Claro, eso sería una posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que hay diferentes continuidades en diferentes cutoffs, o sea, cumple todo lo que uno asociaría con un modelo típico para usar MIK. Entonces, en general esos son los métodos principales que hay, en qué casos es recomendable usarlos. Pues, y hay que pensar también en viceversa, ¿no? O sea, en qué casos no es recomendable usarlo, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Por ejemplo, si queremos determinar probabilidades, no vamos a usar ordinary clean, no tenemos que usar un indicador, ¿no? Y cosas así, ¿no? Para continuar. Ahora vamos a comenzar a ver algunos aspectos prácticos del CRI. Una de las cosas que siempre uno se pregunta es cuál es el mínimo y máximo número de compósitos que debo usar, ¿no? En general, el máximo en general es definido por el grado de suavizado necesario en base al jergo. Entonces, en cierta manera, es un proceso iterativo. Lo corres, especialmente cuando es la primera vez que corres un depósito, no tienes la más mínima idea de qué tanto vas a necesitar. Esto lo vamos a entender un poco mejor mañana, pero la idea es el depósito debe tener un grado de suavizado, ¿no? Siempre cuando combinamos muestras, como estamos promediando muestras, se produce un cierto suavizado en las leyes, ¿no? Sabemos las leyes
las leyes, la distribución de leyes del modelo de bloques es menos dispersa que la distribución de leyes de los compósitos, ¿no? La media debe ser la misma, pero la dispersión, la varianza es menor en los bloques. Esa varianza es producto del suavizado, esa disminución en varianza es producto del suavizado, producto del cambio de soporte, ¿no? Entonces lo vamos a ver en más detalle mañana, pero ahora podemos ir viendo la idea intuitiva. Entonces, si el modelo está demasiado suavizado con respecto al tamaño del bloque, no es bueno, y lo opuesto tampoco, ¿no? Debemos tratar de obtener un grado suavizado correspondiente a la varianza que deben tener los bloques, y eso está en función del tamaño del bloque. Nosotros vamos a ver mañana cómo se determina esto, es en base al GERCO, pero en general, comenzando, ahorita nos estamos enfocando en el asunto del mínimo y el máximo. Lo que pasa generalmente nosotros seleccionamos un máximo, por decir 8, 10, 12, ya ponemos. Corremos el modelo, después hacemos la validación con GERCO y ahí vemos, ¿no?, qué tan suavizado está. A veces de chiripa nos sale, ya, está bien, ya, bien. O a veces un dominio está bien y el otro no. No, a veces un dominio está bien suavizado, el otro está demasiado suavizado y el otro no suficientemente suavizado. Porque, como vamos a ver mañana, el grado de suavizamiento va a depender del variograma. Entonces, no necesariamente todos los dominios se van a suavizar igual. Entonces, si vemos eso, vamos a tener que modificarlo, ¿no? Volvemos a correr, de repente que está muy suavizado, con menos muestras, porque el grado suavizado es proporcional al máximo número de muestras. Más muestras, más suavizado. Menos muestras, menos suavizado. El extremo es el NN, es una sola muestra, es totalmente no suavizado, ¿no? Es una sola muestra máximo por bloque, ¿no? Entonces, mientras más muestras más suavizado, menos muestras menos suavizado. Entonces, un dominio que está muy suavizado, le disminuimos el máximo de muestras. Un dominio que no está suficientemente suavizado, le aumentamos el máximo de muestras, lo volvemos a correr, así hasta que obtengamos el grado de suavizamiento que sea correcto para ese dominio en particular, ¿no? Entonces, no hay un número máximo definido, todo va a depender del caso. En general, el máximo por taladro va a depender también, va a depender en cierta manera de cuál es el tamaño del compósito en función del bloque, ¿no? Si tenemos bloques de 15 metros de altura y tenemos compósitos de 5 metros, nosotros en general queremos que usar un número de compósitos más o menos correspondientes a la altura del bloque, ¿no? Si tenemos un bloque de 15 metros y compósito de 5, usaríamos hasta unos 3 compósitos por bloque. O si tenemos de 7.5, usamos un máximo de 2 tamaños, 2 compósitos por taladro. Y si los compósitos fueran de 15 metros, 1, ¿no? Hoy la idea es tratar de agarrar muestras que estén espacialmente dispersas, ¿no? Si no ponemos un límite al máximo, vamos a agarrar demasiadas muestras de un solo taladro, y eso hemos visto que no es necesariamente bueno, ¿no? Necesitamos muestras que estén dispersas alrededor del bloque, de tal forma que eso disminuye la varianza de estimación, nos da mejores resultados tener muestras dispersas espacialmente que tener un montón de muestras de un solo taladro. Si agarramos un montón de muestras de un solo taladro, esas muestras van a estar más o menos, van a formar un clúster, ¿no? Luego viene, eso es en cuanto al máximo por taladro, ¿no? El máximo por taladro va a corresponder más o menos al número de compósitos necesarios para hacer la altura del bloque, 2 o 3, va a depender. No, por ejemplo, aquí en Antamina, 2 por taladro más o menos se considera en general lo normal. En cuanto al mínimo total, en general lo que tratamos es siempre de usar un mínimo de 2 taladros para interpolar un bloque, ¿no? Tratamos de interpolar con un mínimo de 2 taladros. Entonces el mínimo va a ser igual al máximo por taladro más 1, ¿no? Entonces si estamos usando un máximo por taladro de 2, va a ser 2 más 1, 3, un mínimo de 3.
esto es en especial para Mindsight. Mindsight nosotros no podemos controlar el número de taladros. Hay algunos software que sí te pueden decir, yo quiero un mínimo de 2 taladros, y te va a agarrar un mínimo de 2 taladros. Ya no tienes que estar calculando esto de máximo por DDH más 1, no, de frente te va a agarrar un mínimo de 2 taladros. Si agarra una muestra de cada taladro, puede usar hasta solo 2 muestras, pero son de 2 taladros, entonces te lo interpola, ¿no? En cambio aquí, como nosotros en verdad no sabemos cuántas muestras va a agarrar, cuando ponemos un máximo por taladro de 2 y un mínimo de 3, de repente estamos agarrando, como el mínimo es 3, de repente estamos agarrando de 3 taladros, no de 2. Está agarrando una muestra de cada taladro. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos agarrando un dominio relativamente delgado, que solo hay una muestra en cada taladro? Solo agarrar un máximo en cada taladro de una muestra. Entonces, como le estamos poniendo un mínimo de 3, estamos forzando que agarre hasta 3 taladros en vez de que agarre hasta 2, ¿no? Esa es lamentablemente una limitación de Mindsight. No hay nada que podamos hacer al respecto. No podemos limitar directamente, no, decirle a Mindsight, solo queremos 2 por taladro, o solo queremos 2 por taladro, pero queremos un mínimo de 2 taladros. Un máximo de 2 por taladro, pero un mínimo de 2 taladros. No podemos decir un mínimo de 2 taladros. Tenemos que calcularlo indirectamente, ¿no? Diciendo que queremos, como el máximo por taladro es 2, entonces el mínimo total que queremos es 3. Pero con eso corremos el riesgo de que en vez de agarrar 2, estemos forzando que agarre 3 taladros. Pero, ¿qué se va a hacer, no? Si el máximo es 2 taladros. 2 por taladro. Es un máximo 2 por taladro, pero no hay mínimo. O sea, puede ser 1 por ese taladro. Puede ser, pero de ese taladro solo vamos a agarrar hasta 2. No hay no estamos obligando a que tiene que agarrar 2 de ese taladro, y si no hay 2 no lo agarra. No, tiene que ser un máximo de 2. Si hay 1 nomás, ¿qué importa? Agarrarse 1. Es un máximo por taladro de 2, ¿no? Un máximo. El mínimo es máximo más 1. Porque nosotros, lamentablemente en Mindsight en particular, esto está mirando específicamente a Mindsight, en Mindsight no hay una forma de decirle a Mindsight, yo quiero un mínimo de 2 taladros por bloque. No hay forma de decirle eso. Entonces, una forma indirecta es decir, yo voy a agarrar hasta un máximo de 2 por taladro. Si le pongo un máximo de 2, corro el riesgo, o un mínimo de 2, corro el riesgo de que para muchos bloques solo los interpole con un solo taladro, porque puede agarrar hasta 2 por taladro, el mínimo es 2, puedo agarrar esos dos que va a agarrar solo de un solo taladro, y solo voy a agarrar muestras de un solo taladro. Entonces, la manera de forzar a Mindsight que agarre un mínimo de 2 taladros es que el mínimo sea igual al máximo por taladro más 1. Entonces, si el máximo por taladro es 2, mi mínimo va a ser 3. ¿No? ¿Está claro esto? No hay forma de especificar mínimos es el mínimo total de compósitos que va a usar para interpolar, ¿no? En Mindsight hay 3 parámetros nomás que podemos especificar. Podemos especificar el máximo total de compósitos. Podemos especificar el mínimo total de compósitos. Y podemos especificar el máximo por taladro. Esos son los parámetros que podemos especificar. Podemos especificar también octantes y eso, pero eso por el momento no nos vamos a enfocar. Es máximo total, mínimo total. Este máximo y mínimo no miran de dónde salen. O sea, si no limitáramos aquí, todos estos podrían venir de un solo taladro. No hay forma de saber, ¿no? Pero nosotros le decimos, queremos un máximo de 8, por decir, ¿no? Y un máximo de 2 por taladro, ¿no? Por más que haya 10 compósitos de ese tipo de roca, de ese dominio, en ese taladro, yo solo quiero 2, los más cercanos a mi bloque. Entonces, pero yo quiero, nosotros siempre en lo posible vamos a tratar de forzar que cuando interpole a un bloque, interpole con compósitos de mínimo de 2 taladros. Esa es la idea, siempre que agarre por lo menos 2 taladros. Si agarra más, mejor, pero mínimo 2 taladros. Entonces, con estos parámetros, ¿cómo podemos forzar que agarre por lo menos 2 taladros? La única manera es diciendo, como puede agarrar hasta 2 de un solo taladro, si digo 3, ya va a tener que agarrar 2 de un solo taladro, pero el tercero va a tener que ser de otro taladro, ¿no? Porque no puede agarrar 3 del mismo taladro, ya le estoy diciendo que solo máximo 2.
Entonces si pongo un mínimo de 3, va a tener que agarrar, se va a forzar a agarrar por lo menos 2 taladros. El único problema es que también puede ser 3, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que bueno, no queda, ¿no? O sea, no queda otra, ¿no? Lamentablemente no hay una opción en Mainza que le digamos mínimo de taladros de frente, ¿no? Ponerle 2, entonces ahí ya estaríamos bien, ¿no? Ya no tendríamos que estarnos preocupando de... No podríamos ponerle de frente un 2 ahí, pero... Entonces es la forma como normalmente interpolamos. Esto generalmente nosotros lo vamos a hacer para los pasos 1 y 2, que es donde queremos interpolar bien nuestros bloques. El paso 3 es casi un paso de relleno, ¿no? Es un paso nomás para tener una idea de qué posibles leyes hay en esos bloques, identificar posibles zonas de interés que están mal perforadas, que de repente, que hay una zona que parece, en función de mi información, podría tener alta ley, de repente ahí vale la pena perforar, o si no, en las zonas periféricas que hay que tener información siempre, pero que no vale la pena tener buena información, por decir en la caliza, ¿no? En la caliza no nos interesa mucho tener muy buena información, es suficiente con una información de baja calidad, no va a ser mineral, con tener una idea de dónde está la caliza ya es suficiente. Entonces, en esas zonas, no importa si solo interpolamos un solo taladro, total es relleno, sabemos que esas zonas tienen, los estimados en esas zonas van a tener una baja calidad, ¿no? Una alta incertidumbre, entonces interpolar con un taladro en esas zonas no le hace, no hay problema, y es lo que nosotros normalmente hacemos. En el paso 3 nos podemos poner, por ejemplo, que el mínimo, en vez de que sea 3, podemos poner un mínimo de 2. ¿No? Queremos que por lo menos use 2 taladros o 2 compósitos, que no sea un NN, ¿no? Pero que de repente van a ser esos 2 del mismo taladro que se va a hacer, ¿no? Entonces eso lo hacemos en las zonas de pocos datos, ¿no? Generalmente en el paso 3, pero en general en los pasos 1 y 2 nosotros siempre tratamos de que estemos interpolando con datos de por lo menos 2 taladros, ¿no? Para obtener un resultado más confiable.